Hola, buenos días. Hoy es 18 de octubre de 2024, San Lucas, creo que soy, San Lucas. Es una charla que esperaba con auténtico cariño y deseo para comunicarnos las cosas que uno va descubriendo, gracias a Dios. Espero que me quepa todo, si no lo haríamos en 2 veces. Se trata de la vida de David y Jonathan, basado sobre la Biblia, claro está, y los muchos textos. Es un tema que ya con mis 18 años, y ni lo temporé, pues me fascinó. Yo ya leía por influencia de los curas de la escolanía donde canté 5 años, pues toda esta formación la tenía al abasto y leía ya las cosas bíblicas. Y naturalmente, buscando petróleo del mío, pues me adentré en una serie de conocimientos que he oído progresivo. No he abandonado nunca esa afición, ese deseo, esa búsqueda, puesto que me di cuenta, y acabo de confirmarlo, que se nos estaban engañando de mala manera y que teníamos que encontrar la verdad, porque sobre nosotros, los gays, homos, lesbis y trans y medio pensionistas, pues han dicho las barbaridades más grandes del mundo, y resulta que de eso nada. Para empezar, la historia de David y Jonathan es algo exquisito, maravilloso, grandioso, épico, histórico y muy representativo nuestro. Pero no la Iglesia, sino la gente, institución eclesiástica, lo ha embarullado todo, igual que las mujeres, igual que tantas otras cosas, que queda como desconocido. Pero para eso estamos los coherentes y consecuentes con lo que creemos y pensamos y queremos y somos, para ir buscando la verdad que está donde menos te lo esperas. Vamos a ver, situémonos. David, el rey y profeta, pero en este momento un chaval joven, 18, 20 años, guapo, bien templado, bien parido, cachas, rubio de ojos azules, vigoroso, porque estaba cuidando el rebaño, y eso le sirvió para ser un gran guerrero y un gran rey. Bien. Saúl fue, si hay que explicarlo así, si no queda deslavazado. Saúl fue el primer rey de Israel. Todos los pueblos, tribus que había alrededor de Canaán, de la tierra prometida, tenían sus reyezuelos, sus reyes, menos precisamente el pueblo de Dios. Y hubo un momento en que cayeron en la cuenta los mayores, los ancianos del grupo de los hebreos, que dijeron, bueno, ¿por qué si todos tienen un rey, nosotros no tenemos un rey? Quisiéramos tenerlo. Se consultó al profeta Samuel, en permanente contacto con Dios, y en efecto, Dios le dijo, sí, escoged el más apto, el más digno, como rey de mi pueblo Israel. Bueno, se hizo la búsqueda y también descubrí que Samuel no era tampoco un rey del montón, también un tío bragao, un tío estupendo, bien parecido también, y ese fue elegido rey. Fue el primer rey de Israel, Saúl, y su hijo Jonathan. De pronto, o sin de pronto, por lo que sea, el poder pudre, y el poder absoluto pudre absolutamente. Entonces empezó a desviar, a no ser un rey justo, seguramente se lo creería, bastante manirroto, iba a la guerra a vencer pueblos que oprimían a los hebreos y volvía con poco éxito, etcétera, etcétera. El caso es que se le creó lo que hoy diríamos, que es igual en todas las épocas, pues un desplome, una neura, un bajón de cualidades y de estar al lugar que le correspondía, y empezó a no dormir por la inquietud. No dormía, al día siguiente estaba muy enfadado, muy tenso, no se centraba, empezó a hacer un poco el déspota, como ocurre en estos casos, por una parte. Y entonces, en otra,
Dios, que se preocupaba de su pueblo, porque hay que hablar así y entenderlo así, porque así fue, para los que creemos, que somos creyentes, y para los que no lo son. Un día Dios llamó al profeta Samuel: Samuel, Samuel. ¿Qué, Señor? Rápidamente contestó, porque estaba al quite. Dice: mira, vete a Belén de Judá, pues a Judá y Galilea. Vete, busca en la casa donde vive un tal Jesé. Tiene 8 hijos. Acerca a él y dile que el Señor Dios Jehová Sabaoth se ha escogido a uno de sus hijos para rey de Israel próximo, porque Saúl pues caerá pronto. En efecto, se fue Samuel, llegó a Belén, José era de Belén y más gente. La Virgen, hay dudas si era Belén, Nazaret o Jerusalén, pero en fin, eso es aparte de momento. Bueno, mira, que el Señor me dice que se ha fijado en uno de tus hijos y quiere ungirlo rey de Israel. Muy bien. Entonces pasó el primer hijo y no era. Y el mismo Dios le decía por dentro a Samuel: ese no es. Trae otro. Vino otro, tal, no, ese tampoco es. Por cierto, que estos dos, novedad que he descubierto últimamente, eran guerreros, eran soldados del rey Saúl, estaba en armas. Bueno, así pasaron los 7 hijos y se iba haciendo tarde, esas cosas que tenemos todos o las prisas. Dice: porque no nos pondremos, dice el profeta Samuel, no nos pondremos a la mesa a comer, se sobreentiende, sin que hayamos solucionado por lo que he venido, esta cuestión. Y cuando ya habían pasado 7, dice: ¿no tienes más hijos? Dice: sí, me queda uno, el más joven, que se está apacentando las ovejas, y es el que se cuida pues dile que venga, que venga. Lo llamó, se presentó delante de Samuel, y Señor por dentro le dijo: Samuel, úngelo, que es ese. Y en efecto, Samuel llenó el cuerno de aceite, lo abocó todo encima de David y lo ungió. Claro, a partir de ese momento, en Israel y en estos pueblos, todo, la autoridad, eso que hemos oído decir, por la gracia de Dios, pues quería decir eso, que una vez ungido, estaba ya consagrado, especial y tal. Bueno, el caso es que le ungió, se sobreentiende que luego comerían, y después Samuel volvió a Jerusalén o allá donde estuviera. Entonces, vuelvo a Saúl, en vista de que no dormían, sus seguidores, sus acompañantes, sus militares, dicen: pues mira, en Belén de Judá hay un chaval, hablemos con el lenguaje actual, hay un chaval que canta muy bien, muy bien parecido y tal, y que es muy alegre, y por eso se le representa siempre con la cítara al lado, porque era con lo que tocaba y tal. Bueno, pues que lo traigan. En efecto, se llega allí a palacio, frente al rey, el rey lo vio, habló, y aquí hay una inflexión memorable, y es que Jonatán, tan pronto vio a David, se enamoró totalmente, amor a primera vista, y David también le correspondió. Todo quedó en las miradas, todo quedó en cuando podían hablar a solas, un amor fulminante, mutuo, entre el homosexual Jonatán y el bisexual David, porque David luego haría de las suyas, pero de momento el primer amor grande fue este. Se quedó en el palacio, cada noche que el rey Saúl no podía dormir, pues hacían levantar a David, cogía su lira, su arpa, y le cantaba, igual que ahora nos pondríamos los auriculares o la radio o el cassette, pues iba bien, lo iba animando y tal. Pero Saúl, al ver a alguien tan bien plantado físicamente y con dotes propias, además de saber cantar, debía de saber hablar y expresarse y tal, además de la ayuda psicológica de Jonatán, que lo tenía al lado, el rey, Saúl, que estaba en decadencia, le cogió manía. Empezó a cogerle manía
que esto, que el otro, que arriba, que abajo, que se habrá creído. El pobre David en aquel momento no se había creído nada. Estaba ungido, o sea que podía haberlo descartado, pero no lo hizo. En eso David toda la vida fue honradísimo. Lo cortés no quita lo valiente. Y encima, para más inri, cuando salían al campo de batalla, al volver, David había vencido más que Saúl. Y hasta el extremo que las mujeres y los niños, porque ella decía, Saúl ha matado a 1000 y David ha matado a 10.000. Sería a lo mejor excesivo y tal, pero el caso es que podía más David, eso, más su gracia personal, su atractivo, su belleza, su tal, su porte, pues hizo que David fuera creciendo en opinión y amor del pueblo y Saúl fuera para abajo. Con lo cual Saúl cada vez se iba encrespando más, sobre todo cuando Saúl se dio cuenta enseguida del amor que había, digámoslo así, con palabras grandes y precisas, que había surgido una atracción tremenda entre David y Jonatán, etc. Total, que hasta tal extremo que un día, durante la comida, Saúl tenía siempre, como aquella gente, guerreros, la lanza a su lado, se debían de cruzar palabras fuertes, David no se callaría. El caso es que el rey cogió la lanza y la lanzó contra David para matarlo. David, buen guerrero y buen pastor, esquivó la lanza, pero se levantó de la mesa y huyó. Huyó lejos y se escondió en una cueva que tenía una característica que después saldrá, era muy honda, muy ancha. Entonces la boca de la cueva que llegaba al sol había luz, pero a partir de media cueva hacia adentro era oscuridad total. Y allí se refugió David con sus seguidores soldados y demás, y allí se establecieron porque era un lugar ideal para esconderse. Nadie iba a pensar que al fondo de aquella cueva a oscuras estaba medio ejército y David y compañía y tal. El caso es que Jonatán, al ver ese atentado contra su amado y amadísimo amigo, pareja, pues se atrevió a decirle a su padre, pero padre, ¿qué te ha hecho David? Te está ayudando a las neuras, a que estés mejor, es un gran guerrero. ¡Qué vergüenza lo que me estás diciendo tú! Que bien sé yo lo que hay entre vosotros, hijo de mala madre. En las versiones antiguas dicen las palabrotas fuertes. Esas otras son las muchas versiones que he leído, hijo de mala madre o qué tal, pero ya sabemos lo que quería decir. Y volvió a cabrearse, hablando en plata, el Saúl, y esta vez lanzó la lanza contra su propio hijo. Huyó, estoy ciñéndome a las palabras exactas que dice la escritura. Lo otro es añadido para el lenguaje de hoy en día. El caso es que Jonatán huye también de su casa y el rey se queda solo allí. Jonatán, en sus encuentros privados, íntimos, habían efusiones entre los dos, había besos, abrazos, tal, se lo contaban todo. Y una de las veces en que estaban solos juntos, imagino, no sé si en la cueva en otro sitio, te doy mi armadura, mi coraza, mi casco, mi lanza, mi espada, te lo doy todo. Se lo deja desnudo, simbólicamente hablando, de todo esto que llevaban siempre encima los guerreros. Es decir, tú serás el primero, no puedo evitar emocionar, tú serás el primero y yo seré el segundo. O sea, se lo dio, el primero era Jonatán, que era el heredero, ahora en que David también estaba, bueno, no había llegado la hora de David. Echó a correr en esta circunstancia Jonatán, ansioso, corriendo a la desesperada, y llegó a la cueva donde estaba escondido David. Llegó con tal acaloramiento, llorando, ansioso, porque eso es así como fue, lo transpira la palabra de Dios, que David salió a su encuentro y se abrazaron profundamente los dos con una mezcla de sudor, besos y lágrimas.
sudor, besos y lágrimas, totalmente fusionados. Y aquí es donde yo, con mi modestia, pero que sigo y seguiré buscando, encontré una novedad. Y es que en el libro del que he tomado referencia, que es buenísimo porque sabe de qué va, entonces dice, el autor de este libro dice que otros autores que han tratado este tema de la manera que lo estoy tratando yo, David llegó de que la fusión, la pasión, el amor que había tan lejos que llegó hasta el final. Espero que me entendáis. Lo que había, lo que estaba ocurriendo, ocurrió en David, etc. No es nuevo, siempre lo sospeché. La escritura no es condenada, lo disimulan los exegetas y compañía, pero no, ese amor fue así de fuerte. Bueno, doy un salto, no me dejo nada fuera así, una anécdota muy divertida, para que veáis que la palabra de Dios, la escritura, no es ningún rollo, ni ninguna tal, cuando salió a guerrear el rey Saúl, como casi todos los días, con su ejército. Y yendo a guerrear, pasó por delante de la cueva donde estaba escondido David y sus guerreros y tal, y entró a la cueva para hacer sus necesidades, al pie de la letra, contado por la Biblia. Y el hombre pues bajó sus calzones, hizo lo suyo, y los que estaban con David, mira, ahí lo tienes, mátalo ahora, aprovecha de... David dijo, jamás. David hizo de las suyas, pero como nos ha pasado a algunos, en el fondo somos honradísimos y no somos capaces de hacer, no lo mato. ¿Por qué no lo mata? Porque está ungido de Dios, como lo está él ahora también, y no puede hacer ya esa barbaridad. Pero se acercó sigilosamente, debió dejar Saúl el manto en el suelo, claro, donde fuera, y David se acercó sigilosamente y cortó un trozo del manto. Bueno, pasaron las cosas, el Saúl se levantó y continuó la marcha, y en su día, cuando se volvieron a reencontrar Saúl y David, ya más adelante en los acontecimientos, dice, mira lo que tengo aquí. Ese día te podía haber matado, te tuve en mis manos y no lo hice, te respeté para confirmarle que había estado en sus manos. Empieza un día, salto, hay anécdotas entre medio, pero vamos, un día salen a guerrear, como casi todos los días en aquellos tiempos y en aquella gente, a filisteos, a saduceos, jebuseos, todo cananeos, todos aquellos pueblos que eran por allí alrededor del pueblo de Israel. Y la batalla fue feroz, se desarrolló en una ladera de unos montes, desde entonces ya archifamosos en la Biblia, fuera de la Biblia nada, y hubo una gran pelea en las faldas de las montañas de Gelboé, que me sigue electrizando. Allí en Gelboé, con aquella refriega de filisteos y hebreos y tal, peleando, de Saúl le cayó la espada, lo echaron del caballo y se vio pues, desasistido, todos peleando y él en medio, vean cómo se mataban, también Jonatán más allá le pasaba lo mismo, y entonces al verse perdido, le cogió al guerrero que tenía al lado, dije, coge la espada y mátame. El otro se quedó petrificado por la misma regla de eso, voy a matar yo a mi rey que está ungido, mátame. ¿Por qué decía esto? Porque no quería que lo prendieran, se lo llevaran, lo condenaran, lo ajusticiaran, luego le cortaran la cabeza y la pasearan por todas las poblaciones. Eso para el rey era una ofensa máxima, luego quería morir heroicamente en batalla. El caso es que el soldado no quiso matarlo. Saúl sujetó la espada entre piedras, bien firme, y una vez que estuvo sujetada, se abalanzó y se mató. Bueno, entonces, tercera parte, uno de los guerreros emprende la huida, transpone y corre con una sudadera inmensa, como se hacía entonces. Yo tengo 2 libros míos que hablan de mensajeros, pues por eso precisamente, porque encima de que haces la obra, luego te lo pagan matándote. Bien, pero eso era lo tradicional. Y llega hasta donde estaba
David y se postra en tierra y dice, ¿qué te trae? ¿Quién eres? Soy fulano de tal, de la tribu de no sé cuántos de Judá. ¿Qué me traes? ¿Qué noticias? Y entonces le contó que Saúl y Jonatán habían caído en la rebelión, los dos. David se desesperó, no le cabía la cabeza y lloró a los dos. Cuando pudo, bueno, esto ocurrió en el palacio del rey en Jerusalén. Cuando pudo volver allí, al llegar a su palacio, se quitó todas las vestimentas regias, cogió una túnica como la que llevaba el pueblo, pobrísima, se echó ceniza a la cabeza, se puso a llorar desgarradamente, se encerró en su habitación y estuvo 8 días que no quiso salir, ni comer, ni nada, haciendo penitencia de desesperación. Y decía, Saúl, Saúl, tú eres uno de los grandes, cómo han caído los guerreros, cómo eres los victoriosos de Israel en una guerra como esta. Y tú, Jonatán, amigo mío, hermano mío, cuyo amor era más dulce para mí que el amor de las mujeres. Tomad nota de eso, porque eso es así. Bueno, pasó el tiempo. Aquí en la Biblia hay un hueco de unos capítulos que salta de todo el proceso de David, y Jonatán salta a ya una vida, digamos, normal de David. David se hace mayor, tiene hijos, varias mujeres, también los tenía, Jonatán también tenía varias mujeres, porque eso era así, y luego escogía la que servía para parir, las otras eran para bulto, pobres, etc. Y tuvo un hijo, aparte de Jonatán. Ahora ya hablamos de Jonatán en una edad adulta. Jonatán tenía 2 o 3 hijos, y David también. David tenía uno preferido, que era Absalón. Y este Absalón, en vista de los desmanes que hacía el rey David, su padre, pues no estaba de acuerdo y le plantaba cara. Y hubo un momento en que quiso rebelarse contra lo que llamaríamos un golpe de Estado, pero casero, porque no estaba de acuerdo con lo que hacía Saúl. Y logra reunir un grupo de mercenarios que quieren ir contra Saúl, no acaba de decidirse. David lo sabe, se lo perdona, pues es el hijo más querido, y uno de esos días se encuentra Absalón perdido, con su tropa, parte de tropa con él detrás, y huye montado encima de una mula, no era un caballo, y pasa por un lugar, que ya es curioso en aquellas tierras, pero si todo es posible, donde hay una gran espesura, juncos, ramas de árboles, etc. Muy enredado estaba. Y andando, cabalgando, llevaba tal peluca, como llamamos ahora, tal pelambrera, con la que quedó enganchado de todas las ramas y todos los espinos y quedó colgando. Y no podía ir ni adelante ni atrás, el caballo escapó, él se quedó colgando en el aire, vinieron detrás los que iban con él y lo rescataron. Cuando se lo dijeron a su padre David, pues lo mismo, lloró, hizo luto y tal, decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, de esa lástima no salía. Eso es una de las cosas que hizo David. Entonces, habían pasado 15 años y David continuaba recordando a su Jonatán, no lo podía olvidar, por encima de mujeres y tal, que la armó muy gorda son las mujeres. Para empezar, le robó la mujer de su capitán, Urías, porque se le sedujo mucho, y hasta que no logró eliminar esta barbaridad al Urías, el capitán, no se pudo hacer a la mujer, y al final se hizo. A ver, estaba diciendo. Pasó tiempo, pasaron 15 años, y entonces David, recordando siempre a su idolatrado Jonatán, dice, ¿qué ha quedado? ¿Se sabe de lo que ha quedado?
de la familia de Saúl y de Jonatán, porque claro, saben que a los 15 años ya era una etapa pasada, ahora era otro asunto, otra marcha, y averigüen lo que hay. Envió unos emisarios a donde se sabía que vivían los hijos de Jonatán, y en efecto, buscando, pues encontraron que había un muchacho de 15 años, o sea que ese hijo fue concebido a continuación de la etapa anterior de David y Jonatán, y como un fruto de Jonatán, que quien fuera la madre ya estaba embarazada de ese. 15 años, y se dieron cuenta que sí, que confirmaron que era nieto de Jonatán, pero era tullido, no podía andar, era un inválido. Así todo lo cogieron y traéndolo, y lo volvieron a Jerusalén al palacio que había sido de Jonatán, pero que ahora era de otro hijo, que ahora diré. Y David lo vio, se compadeció mucho, le dio mucha pena verlo y mandó que se quedara con él, que no volviera a su país, a su tierra. Entonces le cambió, lo revistió de personajes, de ropas, de regias, etc. Y se quedó allí y mandó que le prepararan la habitación, que se quedaba allí y que comería el resto de su vida en la misma mesa que comía el rey, todavía rey David. Y eso fue un síntoma todavía del amor que seguía sintiendo y la añoranza de David con respecto a su amante Jonatán. Allí se quedó. Entonces, voy terminando. David dice, bueno, esto no puede ser. Nosotros vamos de arriba para abajo y con nosotros va el arca de la alianza. El arca mantenía, aparte de 2 lajas de piedra, lógicamente, esculpidas la ley de Dios, el bastón que llevaba Moisés en la travesía del desierto, con el cual se morían de sed los peregrinos que iban y pidieron a Moisés que querían beber, y con la punta del bastón dio contra la piedra y surgió agua. Era un bastón milagroso. Y no sé si en algunos casos hablan del maná, que eso era de un día para otro, pero sin embargo lo que recogieron se quedó allí en el arca, y esa arca la llevaban de arriba para abajo, por todas partes. Y llegó un momento que David dice, no, esto no puede ser. Cuando vamos nosotros, vamos a levantar aquí un templo para guardar el arca de alianza con todos estos tesoros espirituales. Y el mismo Dios le dijo a Samuel, que todavía vivía, dile a David que él no será el que me levante un templo, será otro. Y ya no lo hizo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor había tomado ya cuenta de los disparates y de los abusos, como siempre, pero había algo grande, muy, muy importante, y es que David, como buen sanguíneo, se arrepentía del mal que había hecho, se compadecía, hacía penitencia, y nos dejó legados esa maravilla inmensa que son los salmos. Los salmos de David, y algunos son de Salomón. Preciosos, hay que leerlos. El otro día cogí uno, en lugar de hacer oración, voy a ver, empezó a leer y era un diálogo. Eso es maravilloso. No tengáis miedo a la Biblia, que no come a nadie, que está lleno de verdades y de cosas extraordinarias. Coger uno, en la Biblia son 72 libros. Los hay de Isaías, que son 15 o 20 páginas, y están los de Oseas, que es una hojita, que son diferentes largarias las que tiene. Entonces, no lo hizo, no levantó el templo David como él quería, sino que el Señor dijo, este templo lo levantará tu hijo Salomón. Y es otra cosa. Y en efecto, tardaron 46 años en empezarlo y terminarlo, porque era un templo único, sigue siéndolo para los judíos, único.
Lo demás son sinagogas, equivalen a las parroquias, etc. Después, cuando Jesús ya en la predicación dice, hablando del templo, dice, destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él hablaba de su cuerpo, pero con perdón Jesús, eso lo entiende tu día. Porque así de buenas digas que un templo que ha costado 46 años, tú lo reedificas en 3 días, pues sí, en tres días él estaría muerto, sepultado y resucitado. Se refería a esos 3 días. Y en efecto hace referencia a los años que se tardó en levantar ese templo. Ese templo fue la cátedra de uno de los hombres más sabios, más preparado, más lleno de sabiduría que ha conocido generaciones y generaciones, hasta el extremo de que entonces las comunicaciones eran difíciles, porque a pie o a caballo o en camello. Y entonces vino de la otra punta del mundo, de Etiopía, Sabá, la reina de Saba o Sabá, la reina de Sabá, a oír, a escuchar a Salomón su sabiduría. Y la cosa quedó así. Bueno, de ahí se estableció la época de David, varios nombres los que tengo en la cabeza, el David, y David vivió en el año 1000 antes de Cristo. O sea que le llevamos 2000, 3400, le llevamos nada, o sea, conmemoramos. Y de ahí para allá otro tanto. Pero lo importante es que todos los que eran alguien, todos los que recaía la responsabilidad del gobierno, todos descendían de David. Y hay una cosa curiosa, que también los de la sotana negra y la coronilla, pues también nos los hackean. Porque María era de la casa de David y vuelta por esa casa. No era por el que era de la casa de David, era José, cuyo padre se llamaba Jacob, y además a toda la genealogía hasta llegar a Jesé, de donde arranca David, y a partir de ahí está ya Jesús. No. Y José casó con María, y entonces como pasa aquí en nuestra cultura, que el apellido de la mujer pasa a ser, el del hombre pasa a ser el de la mujer. Entonces María Nazaret, la ungida de la estirpe de David, no, cuidado, de la estirpe de David, pero a través de José. Pongamos a San José en su sitio, que ya hablaremos un día también sobre él. Bueno, y hasta la fecha. De tal manera que 1000 años antes, de aquel entonces, y desde entonces, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, salva. Siempre añaden Jesús, hijo, es cierto, pero de ese modo, por la genealogía, ¿no? Porque ahora, como dice, después de 1000 años, hijo de David, como si se hubiera muerto ayer. No, quiere decir eso. Y bueno, con María, José, los padres de la Virgen, de San José hablaremos otro día, porque también me cuenta mucho, es importante, son la bisagra, igual que el Juan el Bautista, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Forman parte de los dos. Hay ese cruce. Jesús instaura una dinastía, digamos así, nueva, todo lo renueva, sin despreciar la ley antigua, pero aquella ya ha caducado, que ya ha terminado, y empieza, bueno, porque han dicho tal cosa, pues yo digo tal otro. Los he hecho de tal, pues digo esto. Y ya desde Jesús hasta nosotros. Es importante todo esto, porque si os dais cuenta, vosotros, homos, lesbis, bisexuales, trans y versionistas, que digo yo, pues saber la verdad. Sí, es donde voy a parar. Si cuando se dio a conocer la Sagrada Escritura, ya la Iglesia Católica, no hubiera hecho la barbaridad de omitir esa historia tan extraordinaria, la vida nuestra hubiera sido muy distinta, porque resulta que lo cubren, lo disimulan, hasta el extremo, yo vengo observando la liturgia diariamente, y de vez en cuando, rara vez, se nombra el episodio de David y Jonathan. Muy de pasada, muy tal, las versiones antiguas eran más reales que las actuales. Yo recuerdo con 18 o 19 años leer las versiones antiguas porque David y Jonathan se enamoraron
y era parte de mi alma, era como mi alma, como dos en uno, etc. En cambio ahora no, había un afecto, parecía que esto, que el otro, eso no son homicidios. Si hubieran predicado este amor tan grande, tan extraordinario, que si lo lees a fondo te hace temblar hasta todo, nos hubiéramos ahorrado muchísimas barbaridades. En lugar del Levítico, pecado, 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 si se acuesta con ese, si la mujer está de la regla, pues está impura y tal. Que sí, pero que no, eso está superado, etc. La cosa es para entretenerse mucho más. Pero mira lo que dice aquí. Saúl acusa a Jonatán de ayudar y encubrir a David y le acusa: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que has elegido al hijo de Israel para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, está tocándole por el punto más bajo. Jonatán salió enfurecido de palacio y fue a buscar a David, que se había escondido en un campo detrás de unas piedras, en una cueva. Al ver a Jonatán, David inclinóse 3 veces, porque era el heredero, era hijo del ungido, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro hasta que David se recuperó, o según algunas versiones de la problemática palabra hebrea que aparece aquí, se excedió, lo cual, en opinión de algunos estudiosos, se podría interpretar como que eyaculó, se corrió. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si era tan intenso ese amor, tan puro, tan limpio, rodeado de lágrimas, de sudor y de besos. Tras jurar que el Señor sea testigo, esa es otra. Lo pide, creo que es no sé si David lo mismo da. Tras jurar que el Señor sea testigo entre mí y entre ti, entre mi descendencia y la tuya para siempre, se separan. Hacen el pacto de amistad, de amor. Bueno, yo aquí, cuando caen muertos, en el segundo libro de Samuel, David llora a Jonatán. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que fue tu amor que el amor de las mujeres. Al final David se convierte en el rey más importante que tuvo Israel y fue un antepasado de Jesús. Espero no haberos aburrido, no haber intentado acercarme con más calma, porque como el texto es denso y los comentarios también cuentan, pues podía haber sido un poco más corto, pero si se os ha resultado largo, excusadme, pero os digo que lo he preparado con todo el amor de mi alma, pensando en vosotros, para ese capítulo tan enorme y tan pendiente que tenemos de que la gente ignora lo que somos capaces de amar cuando nos llega la hora. Si no, se lo digan al pobre Ismael Luis, cuyo juicio están haciendo estos días. No me alegro de nada, pero a una le ha caído 22 años y a otro 23 años. No me alegro, pero a ver si aprenden, que no quieren aprender el machismo, que están en un riesgo de que no sean comprendidos. Que el Señor os bendiga. Os quería haber leído un poema de Gil Albert que venía al caso, pero ya no hay tiempo. Para otro día. Es que los tengo dedicado aquí por Gil Albert, a mano. Los muchachos. Es un poema póstumo que de alguna manera cuadra y sin de alguna manera cuadra con lo que hemos leído ahora de David Señor. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo día.